Buenos días, profesora. El lector seleccionado que escogí es Dionisio Herrera. Comenzando con la lectura. Hijo primogénito de don Juan Jacinto Herrera y doña Paula Díaz del Valle. Nació en Tegucigalpa en el último cuarto del siglo pasado. No se ha podido averiguar fijamente la fecha de su nacimiento. Solo se sabe que en 1794 se hallaba en Guatemala, a donde su señora madre, ante el alcalde ordinario de primer voto, don Mariano Urmeneta, solicitando se siguiera información sobre qué tanto la peticionaria como su esposo era tenido y reputado en la provincia de Honduras como españoles de primer distinción, limpia de toda mala raza de mulato, zampo, indio y hereje, sobre que ninguno de su familia fue castigado por el santo oficio, y sobre que muchos de los ascendientes de Juan Jacinto Herrera tuvieron empleo honorífico, así en lo secular como en lo eclesiástico. Por aquel tiempo, gracias a los esfuerzos de los señores Villarruns, Ramírez, Goizonchea y Cañá, se habían extendido y mejorando al plan de enseñanza en Guatemala, abriéndose escuelas de dibujo, adaptándose un nuevo curso de filosofía en la universidad y estableciendo otras notables reformas. Tocóle, pues, a don Dionisio Herrera aprovechar estas favorables circunstancias, y debido a ellas el estudio que hizo de la historia de la filosofía y escritores franceses más profundo. Era ya un literato y un hombre de estado, de pensamiento y de acción. Cuando se declaró la independencia de Centroamérica, concluidos sus estudios, regresó hasta Tegucigalpa, donde en 7 de agosto de 1820 empezó a desempeñar la secretaría de ayuntamiento. Dejó este empleo el 3 de febrero de 1822, fecha en que entró a servir otro más importante, el de jefe político de provincia, que desempeñó con circulantino y circunpresión. Reunía la asamblea, constituyendo que declaró por decreto de 1 de julio de 1823 la independencia absoluta de Centroamérica, que poco antes merced a los patrióticos trabajos de Valle se había desligado de México. Muchos diputados distinguidos se esforzaron en el seno de aquella porque don Dionisio Herrera fuese uno de los nombrados para el ejercicio del poder ejecutivo, en lugar de don Juan Vicente Villacorta, pero no consiguieron su objetivo. La Asamblea Constituyente pidió el decreto de convocatoria para que, en lo que había de ser Estado, se providencia a organizar la Asamblea Constituyente respectiva y a la elección de jefe y vicejefe, que debía ejercer el ejecutivo de cada uno de ellos, practicadas de las elecciones y reunidas a la Asamblea de Honduras en Tegucigalpa. Eligió este jefe de Estado el señor Herrera, a virtud de no haber habido mayoría de votos en las elecciones primarias. Cesó pues en sus funciones de jefe de la provincia y tomó posesión de su nuevo cargo el 16 de septiembre de 1824. La asamblea que se había trasladado a Comayagua, a donde tuvo que trasladarse también el ejecutivo, dictó allá la constitución del estado el 11 de diciembre de 1825, y en las mismas fechas la refrendó el señor Herrera con su secretario general, el señor don Francisco Morazán. A virtud de decreto de la misma asamblea que había emitido con anterioridad de la Constitución, procediéndose a la elección de diputados a una asamblea legislativa. Esta se reunió en Comayagua el 5 de abril de 1826. Ante ella le dio el señor Herrera el importante curso que se insertó en esta colección. A pesar harto del jefe de Estado, se encaminaba a la organización de la hacienda pública, de la milicia y de la administración de justicia, el fomento de la agricultura y de la inmigración y de la industria, y en fin, y al establecimiento de un buen sistema de gobierno bajo el cual todo floreciera en el país. Pronto se levantó contra José Nicolás Irías, contando con el apoyo del presidente de la República, general don Manuel José Arce, quien, habiendo entrado ya camino de la arbitrariedad, veía en Herrera un obstáculo serio al desarrollo de sus planes. En vicario Irías lanzó excomunicados contra el jefe Herrera. Se pretextó de haberse
echado sobre los bienes de la iglesia y debido a esto se le intimó orden de prisión, señalándole por cárcel al recinto de la ciudad de Comayagua. Iris de Fugo y Zulo contra Herrera, los departamentos de Santa Bárbara, Gracina, Olancho, exigió préstamo y Constitución mandó extraer algunas albajas de la catedral de Comayagua. Lo quiso vender, convirtiéndose luego su producto de la compra de fusiles para armas a los descontentos. Fomentó cuanto pudo a la anarquía y provocó la invasión de Honduras por tropas federales, la que al fin concertó darse necesaria, ya que la facción encabezada por aquel sacerdote no fue bastante para derrotar al señor Herrera. En efecto, con el pretexto de custodiar los tabacos pertenecientes a la Federación, almacenados en la villa de Santa Rosa de Copán, fuerzas federales mandadas por el coronel Injusto Mía invadieron el estado. Como no fueron aquel su verdadero objeto, avanzaron hacia Intobú, pero fueron detenidos en su marcha por algún tiempo al llegar a Yamaraquila por el oficial Francisco Ferrera, que mandaba 10 soldados con los que estaban ahí de observación. Sin más contratiempo, las tropas de Mía llegaron a Comayagua, le pusieron sitio. Sucedió esto el 4 de abril de 1827. Comayagua fue incendiada y saqueada en su gran parte, y aunque las fuerzas con que se defendía eran inferiores a un número y las del invasor hubieron triunfado de esta si su comandante, el coronel Antonio Fernández, español, no fuera traicionado al señor Herrera, poniendo preso y extendiéndose con el coronel Mía, con quien juntó una capitulación el 9 de mayo, en virtud de la cual le entregó la plaza a la persona del jefe, el señor Herrera. Fue conducido a Guatemala, en donde debió haberse sometido a la asamblea para que declarara si su conducta daba o no lugar a formación de causa. Pero como no se le acusaba a virtud y el presidente Arce, al hacerse a la guerra, no tenía más mira que la de separarlo del gobierno de Honduras para organizarlo conforme a sus intereses. Lo que estaba ya conseguido, el presidente de la República no se preocupó de aquello y retuvo el prisionero en su propia casa de habitación. Arce cayó y después de una serie no interrumpida de gloriosos triunfos, el general Morazán ocupó la ciudad de Guatemala, restableciéndose las autoridades disueltas por aquel en 1826, y entró al gobierno del Poder Ejecutivo Federal en distinguidos patriotas de don José Francisco Barrundia. En Nicaragua estaba encendida la guerra civil desde hacía 3 años. Era preciso ponerle términos en cuanto antes. General Morazán, de acuerdo con el presidente Barrundia, envió allá a don Dionisio Herrera con la misión de pacificar al país, atrayendo a los pueblos al orden por medio de la persuasión. El éxito demostró que la elección no pudo ser más aceptada. La anarquía cesó como por entonces, y el pueblo, agradecido a las gestiones de su pacificador, le dio sus 2 votos para jefe de Estado. La asamblea declaró la elección al 2 de noviembre de 1826, pero hallándose suelto en la sanción del señor Herrera, entró al ejército de su elevado cargo hasta el 12 de mayo de 1830. Los enemigos de la Federación trabajaban sin descanso por destruirla y para conseguirlo procuraban encender la guerra civil en los estados. Varias municipalidades de Nicaragua publicaron exposiciones contra el jefe Herrera. Este entonces presentó su renuncia. La asamblea acordó admitirla el 1 de marzo de 1833, pero habiéndose ocasionado con estas grandes agitaciones, 3 días después revocó el acuerdo y llamó al ejército el poder del señor Herrera, autorizándole para hacer uso de las facultades extraordinarias que lo había invertido por decreto del 8 de febrero del mismo año. Con este motivo, los desafectos de Herrera se irrupcionaron. Herrera se propuso conjurar la insurrección por medio suave, pero no tuvieron eficacia y su bien la dura necesidad de emplear la fuerza. El foco principal de la insurrección en Managua, a quien había seguido Maza y
Tegucigalpa y el departamento de Nicaragua. León y Granada permanecieron fieles al gobierno. Una partida de Cifuentes se dirigió a León con el objeto de sorprender la ciudad, pero los leoneses les salieron al encuentro y en la Herrera de la Huerta de Delgado la derrotaron al amanecer del 1 de mayo de 1833. Al mismo tiempo, las tropas de Granada triunfaron sobre la rebelde cerca de Maya. La acción decisiva fue la de Manoa, que fue tomada el 30 de junio. El señor Herrera, que no quería abusar del triunfo, dictó el 17 de julio siguiente un decreto de amnistía y pasó luego a Granada, desde donde se puso en comunicación con los rebeldes del departamento de Nicaragua. Se sometieron pronto. Espontáneamente concluida la guerra, se presentó una ocasión que puso de manifiesto la magnanimidad del señor Herrera. Habiéndose presentado varios documentos que constaban las maniobras y tendencias de sus enemigos, le mandó quemar sin haberle visto. A este propósito, el doctor Montúfar refiere que en la tertulia del doctor Gave en Guatemala hubo quien comparaba a Herrera, por lo cual del incendio de los papeles con Napoleón, y otro dijo que mucho antes de Napoleón había observado a Papillón igual conducta. En 10 de diciembre de aquel año trató la Asamblea de la apertura del canal interoceánico por Nicaragua, que había sido decretada por el primer Congreso Federal con fecha 16 de junio de 1825. A ser por Herrera el verdadero hombre del Estado, no podía ocultársele la importancia del gran proyecto y la necesidad de su pronta realización, y fue uno de sus más entusiastas colaboradores. Terminada la administración del señor Herrera en Nicaragua, trasladándose a El Salvador, rodeado de las aureolas que prestan las virtudes republicanas, no es de extrañarse que haya sido electo ahí el jefe del Estado. No ha habido en la historia de Centroamérica otros ciudadanos como el señor Herrera. Haya sido electo popularmente jefe de 3 estados. Puede darse mejor prueba de los méritos de aquel hombre extraordinario. En vano se pretenderá empequeñecer las fines de guerra de aquel ilustre repúblico, grande y recena. Ellas se destacarán inesperable del pedestal magnífico en lo que colocaron su glorioso hecho. El señor Herrera no aceptó la jefatura del Estado de El Salvador y presentó su renuncia. La Asamblea se negó a administrársela, repitiéndola entonces con constancia, y le fue admitida por decreto del 2 de marzo de 1835. De regreso a Honduras, todavía tomó parte en la política del país, y como diputado por Nacaome fue vicepresidente de la Asamblea que dictó la Constitución del 11 de enero de 1839. Pronto estalló la guerra que debía traer por resultado el fraccionamiento de Centroamérica. En vano la victoria coronó de nuevo los asientos del general Morazán. La batalla del Espíritu Santo y de Perulpala, librada en defensa de la gran patria, fueron intrusosas. La causa federal sucumbió y el señor Herrera, que había sido uno de sus más firmes sostenedores, fue víctima de la persecución. Sus enemigos devastaron sus ricas haciendas y destruyeron sus demás bienes hasta dejarlo en la miseria, y en este triste estado emigró a El Salvador, en cuya hospitalaria capital falleció el 13 de junio de 1850. Esta es a grandes rasgos la vida de aquel ciudadano eminente cuyo nombre será pronunciado en Centroamérica con cariño y respeto, mientras brindamos culto a la inteligencia y las virtudes republicanas. Muchas gracias.